Bien, pues empezaríamos con la sesión de hoy, si os parece. Y tiene la palabra José Manuel Morán. Gracias, presidente. Gracias a todos ustedes por asistir a un acto que para los miembros del capítulo y pienso que para todas las entidades que dignamente nos acompañan, pues es un acto entrañable, porque la figura de Teresa Mendizábal es una figura que para algunos, como es mi caso, que la conozco desde hace 40 y tantos años, pues su falta nos deja un vacío tremendo, porque no nos imaginamos el Club de Roma, el capítulo español especialmente, sin una figura como la de Teresa. Pero es que Teresa, además, yo recuerdo que cuando murió Jesús Moneo, que como saben ustedes fue presidente del capítulo y fue el director general también de él, y fue el que de alguna manera, cuando le nombraron director general del Instituto Nacional de Prospectiva en 1976, contribuyó a la creación del capítulo. Teresa, en el obituario de Jesús, decía que no se entendería el caminar del capítulo sin dos figuras como Ricardo Díaz Leiner y Jesús Moneo. Pero es que ahora, cuando falta Teresa, algunos tampoco entendemos el capítulo, y ustedes seguramente, las entidades que nos acompañan, no se entenderán sin una figura como la de Teresa. Teresa, además, en el capítulo tuvo un protagonismo, si me apuran, iniciático y a lo mejor más importante que el propio de Ricardo Díaz Leiner, que tenía una amistad personal con Aurelio Peccei. Y es que Teresa era la secretaria de una asociación del personal científico del CSIC allá por el año 76. Y estos habían tenido la osadía de escribirle a Aurelio Peccei en el 74, que era el momento de efervescencia de los límites al crecimiento. Se habían vendido más de 15 millones de ejemplares en el año y medio desde que había salido el informe. Había sido denostado por muchos. La gente de la Unión Soviética decía que era una maniobra del capitalismo y la gente de Estados Unidos decía que era una maniobra del mundo soviético. Pero lo cierto es que en aquellos momentos le escribieron a Aurelio Peccei para que viniera a España. Y a Aurelio Peccei le apareció su vena de partisano, luchando contra el fascismo de Mussolini, y dijo que él no vendría a España hasta que en España no desapareciera un régimen y apareciera un régimen homologable a la iniciativa de la Comisión Europea, de la Unión Europea de entonces. En el 76 le volvieron a escribir y, sorprendentemente, Aurelio contestó que venía. Y vino a dar una charla que ahora, casi 50 años después, nos extrañaría, porque vino a dar una charla inaugural en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas titulada La innovación científica y el problema agrario. Ustedes dirán, qué cosa más rara, qué título más extraño. Pero el título venía obligado porque en los límites al crecimiento, los que hayan tenido la oportunidad de leerlo, recordarán que los límites mezclaba 5 factores clave para el futuro de la humanidad. Uno de ellos era la población. ¿Por qué la población? Porque en el año de creación del club, en el 68, el matrimonio Ehrlich había sacado un libro que se llamaba La bomba demográfica. El segundo factor que mencionaba los límites eran los alimentos, porque si iba a haber una bomba demográfica, el problema es si íbamos a tener recursos para alimentar a esa bomba demográfica que se nos venía. Y entonces él hace esta conferencia, pero le debieron de tratar también, y lo digo por el profesor Lara Tamayo que nos acompaña, que le debieron de tratar también que decidió volver a España a hacer la conferencia anual del Club de Roma en julio de ese año. Y en julio de ese año, el día 19 y 20 de julio, hubo una conferencia que se titulaba, el lema de la conferencia de ese año era La humanidad y sus alternativas.
ya no era la humanidad en la encrucijada del tercer informe del Club de Roma, del segundo informe del Club de Roma de Mesarovi y Pestel. Es porque en aquellos momentos Aurelio Peccei empezaba a tener dudas de si realmente la reforma que él propiciaba a partir de los límites y de los primeros estudios del club no tendrían que ir a una transformación mucho más radical. De alguna manera, en el año 76 se publicó también el informe del premio Nobel Jan Tinbergen sobre la reordenación del orden internacional, porque ya entonces, en aquellos años, se veía que el modelo de Naciones Unidas pudiera no ser el modelo funcional que necesitaba el mundo en aquellos momentos. Aurelio vino, pero no solo la reunión se hizo al amparo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sino que ello motivó a que Adolfo Suárez, que estaba recién nombrado presidente del gobierno, iniciara el Instituto Nacional de Prospectiva, y el Instituto Nacional de Prospectiva generó la constitución del capítulo. Y ahí estaba Teresa. Teresa estuvo desde ese primer momento moviendo un capítulo que al principio no tenía claro qué tenía que hacer, pero sí sabía claramente que tenía que difundir la filosofía del Club de Roma, los informes del Club de Roma, la idea de que la sostenibilidad es algo que nos atañe a todos y que no solo es un tema medioambiental, sino que es un tema también de construir sociedades mucho más equitativas, sociedades mucho más cohesionadas, pero también preservando la manera de tener unos niveles de calidad de vida y una calidad humana que llegue a todos los ámbitos y a todas las personas del planeta. Teresa fue, en muy poco tiempo, asumió la responsabilidad de ser vicepresidenta del capítulo, con Ricardo Díaz-Leiner de presidente. Y en aquellos primeros años se dedicaron a difundir estudios tan importantes como el de microelectrónica y sociedad, que es un estudio que evidentemente tiene poco que ver con la sociedad reticular en la que nos movemos hoy, pero tiene mucho que ver con lo que puede suponer el cambio tecnológico para nuestras civilizaciones y para nuestras vidas personales. Fueron años en que se presentaron informes como el Aprender Horizontes sin Límites, que es un informe absolutamente vigente, a pesar de que se publicó en el año 79, o otros informes sobre el dilema del empleo. Teresa contribuyó en aquellos años al nacimiento de los primeros grupos territoriales, el grupo vasco y el grupo catalán. Y contribuyó cuando llega el momento en que Isidro Fainé asumió la vicepresidencia. También es cierto que se lo ganó a pulso porque el grupo territorial catalán hizo en aquellos años, hubo un año que hizo el doble de actividades que todo el capítulo español junto. Y esta productividad del actual presidente motivó a que se le convenciera de que asumiera la presidencia. A partir de ese momento, el capítulo español cobró una importancia grande respecto al Club de Roma, porque el Club de Roma se había abierto a una serie de capítulos nacionales, aprovechando la caída del muro y la aparición de regímenes democráticos en países del este. Al mismo tiempo, fomentó otra vez más, de alguna manera, algo que había creado Aurelio Peccei, que era el Fórum Humano, y que fue cómo podíamos pasar a involucrar, y veo a María Victoria Gutiérrez Guitián ahí al fondo, que yo la conocí cuando éramos todavía más jóvenes, ¿verdad, María Victoria? Y cuando, de alguna manera, Aurelio pretendía motivar el diálogo intergeneracional. Teresa estuvo en esa creación del TT30 de los años 90, estuvo en generar una serie de coloquios reservados, de almuerzos, estuvo participando de alguna forma en esa expansión del capítulo y vivimos con ella experiencias interesantísimas, como fue la experiencia de cómo el capítulo español tenía incluso que acudir en socorro del Club de Roma, hasta el extremo de que hubo que hacer aquí una conferencia anual porque había habido un fiasco en la conferencia del año anterior y el Club de Roma, por primera vez en su historia, no había podido hacer la conferencia anual. Se hizo aquí en Madrid, Teresa tuvo una participación importantísima
y tuvo una participación importantísima en una iniciativa que se logró por parte del capítulo, que fue la creación de la oficina del Club de Roma en Barcelona. En el vídeo que le irán pasando, en algún momento hay una foto en que se ve a Teresa con Isidro Fainé y con Jan Johnson, el secretario general del Club de Roma, porque es la primera vez que el Club de Roma se avino a hacer una asociación fuera de sus ámbitos. Normalmente el Club de Roma nunca ha estado en Roma y siempre ha estado donde su secretaría ha estado siempre donde esté la Secretaría General. En estos momentos está en Winterthur, pero nunca había querido hacer esto. Y sin embargo se creó esta asociación con una proyección mediterránea. Podríamos seguir hasta el infinito. Yo les podría hablar de montones de jornadas, pero sobre todo Teresa nos generaba una paz, una amabilidad, un intentar encontrar vías de encuentro. Ella, en su testimonio vital, que nos facilitaron amablemente sus hijos, resalta un tema, resalta que ella ha estado siempre tejiendo redes y participando en redes. Y ella ha creado vínculos y ha facilitado cosas que hacen que en vez de hablar, por así decirlo, de sus éxitos profesionales, tengamos que hablar de que todos estos éxitos palidecen si los comparamos con su bondad personal, con su amabilidad, con sus firmes convicciones éticas, con su lealtad a unos amigos y a unos valores y sobre todo con el cariño especialmente a su entrañable familia, pero también con el cariño a todos los que nos hemos sentido amigos, a todos los que les hemos pedido consejo. Yo les puedo decir que en los años que he trabajado con ella he encontrado a veces más comprensión que cuando a veces ante un problema nuestro presidente me pide paciencia e incluso me dice que a lo mejor me santifico con ella. Pero sin embargo Teresa me decía, no, esto hay que arreglarlo. Este compromiso fuerte es algo muy de agradecer. O sea, esta amabilidad, pero al mismo tiempo su firmeza, nos ha permitido seguir adelante. Ella tenía al mismo tiempo otro tema que era muy importante, era la esperanza. La esperanza en el futuro y la esperanza en que podíamos cambiar las cosas. La esperanza en que ante cualquier encrucijada era importante confiar en nuestras capacidades. La esperanza, de alguna manera, en algo que Federico Mayor, en el obituario que hizo de Jesús Moneo, que publicó el diario El País, acababa diciendo que la humanidad no tiene un futuro predeterminado ni nada es inexorable. Y hay que luchar contra esa situación de que nos van a venir cosas que no podemos gobernar. Ella tenía una gran fe en ese sentido. Y a mí me gustaría acabar con tres palabras que ella usa en el prólogo que el año pasado por estas fechas habría mandado a la imprenta de un libro que publicó la Fundación La Caixa que se llamaba Visiones de un planeta Tierra. En ese pequeño prólogo que ella hace, señala al final que ella siente asombro y gratitud. Asombro por todo lo que supone, de alguna manera, los descubrimientos científicos y asombro también por la complejidad de nuestros ecosistemas y por las interacciones que hay entre los ecosistemas y los microorganismos que están con nosotros. Y gratitud por disfrutar de eso. La tercera palabra que yo quisiera añadir es el compromiso que como amigos deberíamos afanarnos y ser leales y asumir el compromiso de cada cometido, pero el compromiso también de cada oportunidad, porque sólo así seremos dignos de seguir sintiéndonos amigos de ella y no esperar que ella algún día nos pudiera reclamar que no hemos seguido su fiel legado. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Teresa Mendizábal y las mujeres directivas. Este es su título. Perdona, me he equivocado. Trataré de
recordar lo mejor posible a Teresa Mendizábal. Ana Bujato. No sé si puedo cerrar la pantalla que hay aquí del ordenador. ¿Lo puedo cerrar? Ahí. ¿Alguien me puede decir si puedo cerrarla? Pues la cierro. ¿Se ha ido el vídeo? ¿Ahí? Vale. Bueno, muy buenas tardes de nuevo a todos y en primer lugar me gustaría transmitir mi emoción por esta iniciativa que hemos puesto en marcha junto al Club de Roma para rendir este merecido homenaje a Teresa Mendizábal, una mujer por muchas razones excepcional. También quiero reiterar nuestro más sentido pésame a su familia en nombre de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, FEDEPE, de la que soy presidenta y de la que Teresa era fundadora y presidenta de honor desde 2011. Antes de hablar sobre ella, me pide un gran amigo, y creo que de muchos de los que estamos aquí, Antonio Garrigues, que le excusara su asistencia porque le hubiera gustado de verdad estar en este homenaje y quería, eran muy buenos amigos. Para nosotras contar con Teresa siempre fue un privilegio, fue una mujer referente en su campo y de ello vamos a hablar aquí ampliamente, pero creemos que también fue un ejemplo. Nos ha enseñado a muchas mujeres y a hombres el camino a seguir. Ella, que se sentía una mujer afortunada por todo lo que había tenido en la vida, también sentía un fuerte deber con la sociedad. Creía que debía hacer algo por los demás, devolver a la sociedad aquello que ella había recibido, ayudar y contribuir a construir un mundo mejor. Así lo escribió en el libro Ahora contamos nosotras, 25 historias de éxito femenino, que publicamos con motivo del 25 aniversario de nuestros premios y difundido en puntos de venta de toda España de Carrefour. Teresa estaba muy feliz con esta publicación del libro, con la idea de dejar un legado escrito, además hay aquí más autoras, un legado escrito por mujeres profesionales y pioneras. Ella es una de sus autoras, una de esas 25 mujeres galardonadas por FEDEPE que nos regalaron su testimonio. Quiero recordar que FEDEPE fue premio Socia de Honor en el 1995, en reconocimiento a su labor como una de las fundadoras de nuestra federación. Me gustaría leerles algún extracto de lo que escribió en nuestro libro, que mejor recordarla que con sus palabras. Desde pequeña supe que mi bagaje moral y mis conocimientos y habilidades serían el equipaje que me acompañaría toda la vida y que cuanto más lo acrecentara, más útil sería para los míos y para toda la sociedad. También comprendí pronto que el mundo en el que vivíamos era injusto y que debía prepararme para poder transformarlo ayudando a los demás. Después del colegio estudié, junto a mi marido, José Antonio Navarro, la licenciatura de Física en la Universidad Complutense de Madrid y en cuanto pudimos nos casamos. Ahora tenemos 3 hijos que han dado sentido a nuestra vida y 8 nietos a los que tratamos de ayudar lo más que podemos. Mi marido siempre ha estado a mi lado y ha sido mi mejor apoyo en mi carrera profesional. Más adelante, en ese capítulo, habla también de su compromiso político, de su trabajo de gestión y dirección en el campo de la ciencia, de su labor investigadora, de sus principales proyectos y de 2 organizaciones en las que trabajó y se sintió muy comprometida para conectar a personas, visiones y planteamientos. Y esas organizaciones son el Club de Roma y FEDEPE. Y sobre FEDEPE, también en ese capítulo, ella escribió: desde el principio fue un proyecto muy participativo formado por un grupo de mujeres con puestos de responsabilidad en diferentes profesiones que sentimos la necesidad de crear una organización que diera cabida no solo a empresarias, sino también a directivas, ejecutivas y profesionales. Recuerdo las discusiones con Nieves Cervero, con Eva Levy, con María Sainz, con Martina Castro, con Pilar Gómez y tantas amigas. En estos años hemos conseguido crear una conciencia social y hemos construido redes de colaboración y cooperación de mujeres. La presencia de la mujer en el mundo académico, institucional y empresarial se ha incrementado
pero en el ámbito de la dirección empresarial tenemos que avanzar más. El trabajo de la casa sigue recayendo con más intensidad en la mujer y la lacra de la violencia machista continúa avergonzándonos. Todavía tenemos trabajo por hacer. Mi nombramiento como presidenta de honor en el 2011, a propuesta de la Junta Directiva presidida por Ana Bujaldón, me ha llenado de orgullo. Esto lo escribía en 2016. Quiero decir aquí públicamente, como ya tuve oportunidad de hacerlo personalmente a ella y muchas veces, que el orgullo siempre fue mío y de FEDEPE. Siempre nos apoyó y siempre nos inspiró. Fue una mujer inquieta y comprometida, dispuesta a devolver a la sociedad todo lo que le había dado. Transformar el mundo, ese era uno de sus grandes propósitos. Teresa estuvo con nosotras siempre, participaba en nuestros premios y en los encuentros coloquio que organizamos con personalidades del mundo de la empresa, del deporte, de la cultura. Y precisamente ella protagonizó uno de esos encuentros, el 17 de febrero del 98, que se tituló La ciencia y la tecnología en la sociedad actual. También participó en las tertulias FEDEPE de Radio Nacional de España, que nacieron en el 2016 y que desde entonces celebramos periódicamente en el programa Ellas Pueden. Estuvimos juntas en el programa para hablar de mujeres, liderazgo y ciencia. Entonces nos habló de cómo habían cambiado las cosas para las mujeres en el ámbito laboral y cómo habían cambiado desde 1964. Dice, una diferencia abismal, porque en aquella época, según nos dijo textualmente, no querían a las mujeres. Ella nos confesó que tuvo que luchar mucho para poder trabajar y nos contó una anécdota de sus inicios muy emotiva y que me ha parecido oportuno compartir con vosotros esta tarde y que yo creo que transmite también su fuerza y su espíritu de lucha. No sé si podemos escuchar el audio. Yo tuve que luchar porque en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a mí me llegó a decir un director que lo mejor era que estando casada me fuera a casa con mi marido. Y claro, yo le dije, bueno, porque me hicieron una faena, me quitaron una plaza que era para mí y en el último momento pues apareció un caballero y se la dieron. Qué raro, y entonces, ¿no? lloré como en la vida, y claro. Además con rabia. Sí, sobre todo por la impotencia. Sí, o sea, por la impotencia. Estas historias de cuentas sí. tú, lo sí, que más duele es la impotencia. Y dice, bueno, es que por ser mujer me han quitado esto. Sí, y fui a verle al director y le dije, a mí no se me hace esto. Yo aquí estaré hasta que me consiga el puesto que me merezco. Y bueno, fue durísimo porque lloraba como una magdalena. Y estuve un año entero sin cobrar, trabajando de becaria nominal, porque no cobraba. Y al año me sacaron una plaza, que pude sacarla. En otro momento de esa tertulia radiofónica que por cierto tiene una gran audiencia nacional pero también internacional, Teresa nos dijo que la riqueza de la vida es trabajar hombres y mujeres codo con codo. Ella ponía en valor los cambios que se han producido en las últimas décadas, pero también dijo entonces que quedaba mucho por hacer, por ejemplo, acabar con la brecha salarial. Teresa era una mujer muy informada y consciente del mundo en el que vivíamos y fue siempre una mujer adelantada a su tiempo. Más de 10 años atrás, la prensa hablaba de ella como la experta que advierte sobre la futura demanda energética. Y mirad cómo estamos ahora en plena crisis energética mundial. Más recientemente la han recordado como la científica que luchó por Palomares. Nosotras, en FEDEPE, la recordamos como una mujer pionera en la defensa de la igualdad y del talento y liderazgo femeninos. Una mujer amable, conciliadora, que con su voz profunda y hablar pausado transmitía paz. Una mujer empática. Y recuerdo una anécdota de alguna de las conversaciones que tuve con ella que me dijo, Ana, no podemos olvidar que no todas las mujeres somos igual de fuertes. Teresa nos enseñó mucho y nos ha dejado a todos un valioso legado como profesional y como ser humano, y que vamos a conservar y a recordar siempre en FEDEPE. No podemos olvidar que el talento, el esfuerzo y el liderazgo de mujeres como Teresa nos han allanado el camino al resto de mujeres que hemos tomado su relevo.
Gracias a ella estamos cada vez más cerca de alcanzar esa nueva sociedad de la que hablaba Teresa, donde se hagan realidad la igualdad de oportunidades, el trabajo en equipo, hombres y mujeres, para construir entre todos un mundo mejor. Y me gustaría recordar, para terminar, unas palabras que también escribió al final de ese capítulo del libro que les mencionaba antes. He vivido y vivo todas las etapas con intensidad. Siempre que me he comprometido, lo he hecho con todas sus consecuencias y no he pasado por ningún sitio sin llegar hasta el fondo. Lo anterior me ha llevado también a tener convicción en lo que hacía, a ilusionarme en cada proyecto. De esa ilusión e intensidad se deriva que todo lo he hecho con optimismo y alegría, sin escatimar esfuerzos ni dejarme vencer por la apatía o por la desilusión. Gracias infinitas a Teresa Mendizábal por una vida apasionada de entrega a su familia, a la ciencia y también a todas las mujeres que aprendimos de ella a luchar para alcanzar nuestros sueños. Teresa es parte de nuestra historia y estará siempre en nuestros corazones. Gracias. Tiene la palabra Emilio Lora Tamayo, expresidente del CSIC y rector de la Universidad Camilo José Cela. Muchas gracias, presidente. Querida familia de Teresa Mendizábal, miembros, presidente y miembros del capítulo español del Club de Roma, estimados ponentes, autoridades, señoras, señores, amigos todos de Teresa. Me corresponde dar unas pinceladas sobre la actividad de Teresa vinculada al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lo primero que tendría que poner de manifiesto es la capacidad, la entrega, la competencia y la polivalencia de Teresa en todas las empresas que ha acometido o en las que ha colaborado. Y algo se empieza a dibujar a raíz de lo que ya ha sido expuesto. Son esas cualidades las que aplicó a su vida profesional vinculada al sector público y en particular a su actividad en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cualidades formales que se complementaban con las cualidades intrínsecas de Teresa y hacían de su labor y de su trato un placer trabajar con ella. Que su trayectoria profesional queda lejos de la del científico encaramado en su torre de marfil resulta fácilmente constatable a la vista de los que nos hemos reunido hoy aquí para hablar de ella y de los distintos ámbitos en los que ha desarrollado su actividad, desde la física hasta la biomedicina, pasando por la agricultura, la edafología, la desertificación, la contaminación y el medio ambiente. Licenciada y doctora en físicas, en el año 1965 trabajó como becaria del programa de personal investigador del segundo Plan de Desarrollo en la División de Ciencias del Consejo y en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal del Consejo, creado por José María Albareda en la década de los 40. Allí obtuvo en el 73 el puesto de colaborador científico por oposición, por fin, supongo que se refiere a esas fechas, trabajando en el estudio de suelos de distintas provincias españolas para acceder al nivel de investigador científico, nivel superior de investigador científico en el 90 y al de profesor de investigación en el 91. Sin perder el contacto con los temas de investigación que marcaron su interés y su quehacer científico en el CSIC, desde sus primeros años de colaboradora científica, Teresa aplicó su buen hacer a tareas relacionadas con la gestión de la planificación científica y la acción social. Así, en el 76 fue nombrada vicesecretaria general del CSIC, en el 79 subdirectora general de Coordinación de Política Científica, en el 80 vicepresidenta del Consejo y en el 82 directora general de Acción Social, cargo que ocupó durante un año. Permaneció, de cualquier forma, en la vicesecretaría del Consejo durante el mandato de 3 presidentes del Consejo, Eduardo Primo Llúfera,
Justiniano Casas y Carlos Sánchez del Río, y en la vicepresidencia con Alejandro Nieto, quienes vivimos aquellos años. Estoy viendo a Emilio aquí, que también vivió aquellos años en el Consejo. Sabemos de la permanente sensación y situación de crisis en que vivía la institución. Uno de los testigos de esa coyuntura la define como un periodo de reforma para la salvación. Durante ese tiempo se publicó en 1977 el primer reglamento democrático del Consejo, que ha pervivido durante casi 30 años hasta la conversión del organismo en una agencia estatal. Sobre la base de esta nueva definición se eliminó el sistema de patronatos y divisiones, que actuaban como estructuras paralelas, y se sentaron las bases para un sistema unificado de gestión administrativa y, sobre todo, de gestión científica. A partir de 1984 y de su instituto renombrado como Centro de Edafología, trabajó en colaboración con Juan Puig de Fàbregas, profesor de investigación del Consejo, en la EZA, la Estación Experimental de Zonas Áridas, de centro del Consejo situado en Almería. Es entonces cuando su labor científica tiene una mayor proyección internacional, centrándose en la geoecología y desertización, siendo la primera presidenta de la primera conferencia regional sobre desertificación en el Mediterráneo Norte. Son varios importantes los proyectos europeos desarrollados por Teresa con la Estación Experimental de Zonas Áridas del Consejo, cuyo principal objetivo era el estudio de la desertificación. Dentro del segundo programa marco de la Unión Europea y, en particular, dentro de su programa sobre climatología y riesgos naturales, el MEDALUS, el Mediterranean Desertification and Land Use, fue el primero de ellos, con 3 etapas o 3 subproyectos desarrollados entre 1993 y 1999. Su objetivo fue mejorar el nivel de comprensión de una amplia gama de problemas físicos y ambientales relacionados con el uso del suelo de la Europa mediterránea en un escenario de cambio climático, así como el proponer medidas para mitigarlos. Y con esa finalidad, la provincia de Almería fue un escenario de campo importante por incluir las zonas europeas con menos precipitaciones anuales. Trabajó también en colaboración con la Estación Experimental en proyectos del Plan Nacional de Investigación, como el ISPAMED, dedicado a la evaluación de la desertificación en España, que contribuyó al Programa de Acción Nacional contra la Desertificación mediante 2 objetivos: la identificación de las zonas amenazadas por la desertificación de forma objetiva y el desarrollo de procedimientos de vigilancia a largo plazo. El desarrollo de un sistema dedicado a esa vigilancia fue propuesto en el año 2001 como un objetivo de investigación del Programa Nacional de Medio Ambiente bajo el título de Procedimientos de alerta y seguimiento de la desertificación en España, el ISPASED, iniciado en el 2001, siendo Teresa su investigadora principal. El último proyecto desarrollado en la Estación de Zonas Áridas en el que Teresa colaboró fue el SURMOUS, acrónimo que corresponde a Surveillance System for Assessing and Monitoring of Desertification, correspondiendo su financiación al entonces Ministerio de Medio Ambiente. A subrayar que este proyecto fue incluido en el bloque de proyectos internacionales de la Expo 2000 de Hannover, en la sección Projects All Over the World. El sistema que se desarrolló en su seno incluía elementos de soporte a la decisión, índices de vegetación adaptados a las zonas con escasa cobertura vegetal e indicadores para la evaluación de la degradación en regiones extensas, así como un sistema de información geográfico básico de ámbito nacional. Todo el trabajo de investigación realizado por Teresa en la Estación
de Almería dio lugar a más de un centenar de publicaciones en revistas internacionales, aunque quizá la obra que mejor resume su investigación y su interés en la lucha contra la desertificación sea el libro que generó juntamente con Juan Puig de Fargas, titulado Desertification and Migrations, en 1995. En ese mismo ámbito científico dedicado a la erosión de suelos y degradación de terrenos, dirigió durante los últimos años de su actividad profesional el Departamento de Medio Ambiente del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el CIEMAT, pero de ello nos hablará posiblemente Rocío más tarde, como representante de esa institución. En paralelo, a veces, y otras con una dedicación total y absorbente, Teresa asumió entre 1988 y el 91 el cargo de coordinadora del área de calidad de vida primero y ciencias agrarias después, y la vicesecretaría de Relaciones Internacionales del Consejo. Entre 1993 y 1998 fue coordinadora institucional del Consejo para la Comunidad de Madrid, pasando al final de ese periodo al cargo de vocal asesora de la presidencia del Consejo entre 1996 y 2004, con los presidentes Nombela y Terrac y conmigo mismo también, tarea que tenía mucho de dirección del gabinete de presidencia. De nuevo, su capacidad de simultanear tareas y sus inquietudes sociales desde el plano científico le llevaron a participar activamente en otras labores, como la desarrollada en el capítulo español del Club de Roma, que se nos ha presentado, la presidencia de FEDEPE, que también Ana nos ha resumido, y a impulsar la Fundación Francisco Cobos desde su creación a finales del siglo pasado. Esta fundación tenía y tiene por objeto apoyar y fomentar la investigación en el área de las ciencias biomédicas, para lo que convoca los premios anuales Francisco Cobos y las becas postdoctorales Eduardo Gallego. Espero que esta breve descripción del papel de Teresa vinculada al Consejo haya reflejado, siquiera en parte, esa capacidad, esa competencia, esa entrega a lo que es y representa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y esa polivalencia de trabajo a las que me refería al comienzo de mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Rocío Millán, jefa de la Unidad de Conservación y Recuperación de los Suelos de CIEMAT. Todos. Hoy tendría que estar aquí la directora general, que para ella hubiera sido un honor, la doctora Yolanda Benito, pero está de viaje y es imposible. Y me lo pedí yo. He de decir que para mí es un honor y fue una de las etapas más fructíferas que tuvimos en el Departamento de Medio Ambiente. Por ello, cuando ella dijo que no podía, le dije que si había voluntarios y me dijo, no, si ya había pensado, si va a ser para hablar de suelos, vas tú. Dije, evidentemente. Bueno, pues cuando llegó al CIEMAT, que fue un honor que se viniera con nosotros, difícil que a alguien del CSIC le robemos a alguien al CSIC, es muy difícil. Cuando se vino con nosotros, la verdad es que el doctor Juan Antonio Rubio, que era en ese momento el director general, le dijo, ¿sabes que te vienes a asesorarme a mí de primeras? ¿Que esto es un centro de 1.300 personas? Todos juntitos en Moncloa. Luego tenemos centros territoriales. Dice, y aquí tenemos que ver las líneas de investigación punteras. Tenemos que ver hacia dónde vamos. Pero tenemos que hablar desde biomedicina a fusión, física de partículas y residuos radiactivos. Pues una valiente dijo, no importa, hay que hacer un análisis de este centro, allá que vamos. Se hizo un primer análisis y ella estaba muy unida al medio ambiente, todos lo sabemos. Era su corazoncito.
la ecología, el medio ambiente, las implicaciones del cuidado del medio ambiente, el futuro de nuestro planeta. Y entonces, en un comité de dirección, ella quería ser la directora de medio ambiente y nadie mejor. No hubiéramos tenido otra directora mejor. Cuando llegó al departamento, se encontró que pasaba de 1.300 personas a prácticamente 300. No estaba mal, pero es muy complicado el manejar un grupo tan grande, manejar un departamento de 300 personas, que además tenía una parte muy unida a la herencia nuclear del CIEMAT. Todavía mucha gente le llama la Junta, porque era la Junta de Energía Nuclear. Manejar un ámbito como era el ámbito nuclear y un ámbito como era el ámbito de la contaminación convencional, y todo en el mismo departamento. Hay que ser muy valiente. Volví a serlo, volví a demostrarlo. Bien, pues por un lado se encuentra con el tema de Palomares, la famosa bomba de Palomares, y que en ese momento se habían enfriado las relaciones con Estados Unidos, el tema del seguimiento de la descontaminación de los residuos. Bien, pues ella reactivó todas estas conversaciones con Estados Unidos. Fue la primera que se puso sus calzas. Es que la foto, lamento, porque la encontré a última hora, se la ve en Palomares, su traje de chaqueta, siempre con esa elegancia que tenía, y sus calzas, andando por todos lados, hablando con todo el mundo, desde el guardia civil al alcalde, con todo el mundo que se le acercaba. Esa imagen de una investigadora de su calibre, acercándose a la gente, no se nos ha olvidado a ninguno. A ninguno. Ella reactivó todas estas conversaciones con Ministerio de Asuntos Exteriores, con el Gobierno de Estados Unidos, y se relanzó Palomares. Ella y su empeño. Porque si ella quería algo, ella lo conseguía. Eso también os lo puedo decir. Y luego vio que estábamos personas que trabajábamos en el tema de suelos, pero unos con suelos contaminados por orgánicos, otros en agricultura, otros en suelos contaminados por metales pesados. Y ella pensó, ¿qué locura es esta? Si todos trabajáis para lo mismo, para cuidar nuestros suelos, para conservar nuestros suelos. Y ella fue la que creó la Unidad de Conservación y Recuperación de Suelos, vigente hasta hoy, y que ha ido creciendo con el tiempo, porque la necesidad de cuidar los suelos ha ido creciendo con el tiempo. Pues bien, ella creó la unidad y decía, bueno, como éramos jefes de distintos grupos y nos íbamos a unir en una gran unidad, ella decidió que currículum sobre la mesa. Era una persona muy justa. Ella lo primero que nos pidió a todos los jefes fue el currículum y nos entrevistó a todos y tomó la decisión. Y cuando la tomó, pues me tocó a mí. Y ella me dijo, ojalá cuando yo empecé en suelos me hubieran tratado y me hubieran cuidado como empiezan a cuidar ahora las investigadoras. Y eso me lo ha recordado. Dice, tenéis que aceptar retos, tenéis que estar ahí, tenéis que competir como todos, tenéis que echar un paso adelante. Y ella nos insistía mucho. Hay un comité, presentaros. Hay que hacer un grupo de trabajo, lidéralo, pero no a mí, a todas. Y yo creo que eso ha sido también un referente en el CIEMAT. Ese empuje que ha dado a la investigación y a las mujeres en investigación. Pues bien, en suelos os puedo decir que yo empecé a trabajar con ella en la recuperación de las escombreras de carbón del Bierzo. Cuando venía, y vino con nosotros al Bierzo, miramos todas las zonas, hablamos con toda la gente. Ella era muy de hablar con la gente, con todo el mundo que se le acercaba. Era impresionante cómo comunicaba en vivo y en directo los problemas de la zona. Y entonces ella decía, tenemos que hacerlo de otra manera. No podemos poner cemento en escombreras, no podemos seguir haciendo todo de la misma manera. Y nosotros decíamos, bueno, pues lo hacemos de una manera más ecológica, pues intentamos utilizar mallas de coco en vez de utilizar mallas metálicas. Bueno, pues ella se sumaba a todas estas discusiones. Daros cuenta que todavía era directora de un departamento de 300 personas, pero llegaba a discutir proyecto a proyecto. No sé cómo tenía tantas horas su día. El mío sigue teniendo 24 y no me da abasto. Pues ella sí. Discutía con todos.
Y como se le metiera una idea en la cabeza, ya la podías convencer muy bien, porque tenías que darle muy buenas razones. A una persona muy inteligente hay que darle muy buenas razones para que cambie de idea. Y si no, te la hace cambiar a ti, y eso os lo aseguro también. Luego también ya estaba previsto el cierre de la mayor mina de mercurio del mundo, la mina de Almadén. Se cerraba. 1/3 del mercurio mundial usado en la humanidad salió de Almadén y cerraba la mina. Había que proponer sistemas de monitorización ambiental, monitorización de la población, recuperar las zonas contaminadas. Había que hacer mucho, ver algo que le interesaba mucho a ella, porque cuando discutíamos yo decía, sí, la mina cierra, pero a la gente se queda. Y el motor económico ha sido la mina. Si la mina cierra, y entonces, bueno, son grandes dehesas y la alternativa era la agricultura. ¿Pero agricultura dónde hay mercurio? Entonces se iniciaron grandes estudios en la zona, los pioneros. De hecho, gracias a esos estudios y a toda la experiencia que empezamos a tener de la mano de ella, pues ahora España está en el convenio Minamata, ya lo ha ratificado el convenio Minamata para el mercurio. Y no solo eso, sino que tengo el honor de estar como asistente técnico porque tuve muy buena mentora en este tema. Pues bien, todo esto también llegué y un día le dije, nos invitan a un proyecto en la Antártida. Y decía, ¿qué se nos ha perdido en la Antártida? Y yo diciendo, bueno, es un laboratorio de cambio climático. Y ella dijo, ¿lo ves? Digo, lo intentamos. Dijo, pues adelante. Esa fue la conversación. Y seguimos. De hecho, lideramos expediciones ahora en la Antártida. Bueno, pues había veces que era por la tarde, que a veces estaba ella entre proyecto y proyecto y entre gestión y gestión, y a veces hablábamos, teníamos amigos comunes, muchos de mis mentores habían sido compañeros de ella. Yo me he pasado muchas horas en la biblioteca como un ratoncito en el CSIC, buscando perfiles de suelos y buscando información de los suelos y de la microbiología de los suelos y la botánica y demás. Y bueno, ella decía, bueno, vamos a conversar un rato. Y yo allí que me iba con mi café, nos sentábamos un rato. Y me decía, no solo hay que formar, hay que informar. Y no solo hay que informar, hay que divulgar. Dice, normalmente cuando las personas se habla de los suelos no saben que el 25% de la biodiversidad del planeta está en el suelo, que es la base de todos los ecosistemas terrestres. Sin los suelos no hay agricultura, no hay ganadería, no hay bosques. Nos dan muchos servicios los suelos y a veces los tratamos muy mal. Un suelo tarda siglos en formarse, 1 centímetro de suelo. Pensar en una excavadora cuando hace una descontaminación se está llevando incluso milenios de suelo. Ella eso le dolía que la gente no entendiera, no comprendiera, no cuidara ese medio que nos permite la vida en el planeta. De hecho, cuando hablábamos decía, el planeta puede vivir sin la raza humana, perfectamente. Pero la raza humana no puede vivir sin este planeta y no hay planeta B. O empezamos a cuidarlo o mal vamos. Ella se anticipaba a algo que ahora se está hablando en la COP27 y en tantos medios. Ella ya hablaba de ello. Las conversaciones con ella muy enriquecedoras, siempre aprendías. No salías una vez de su despacho que no hubieras aprendido algo o te hubiera hecho pensar otro enfoque del problema. Pocas personas tienen esa capacidad. Y lo digo porque quizás yo llegué en el CIAMAT como becaria hace 33 años y he visto pasar muchos jefes y muchos directores. Ella ha sido de las personas que para mí es un referente científico y humano. Y lo segundo muchas veces es más importante que lo primero. Bueno, pues ella llegaba más. Decía, ¿no se dan cuenta que el suelo además, con el tema de la desertificación, siendo ella un exponente mundial en este tema, decía, si se pierde el suelo, la gente tiene que emigrar. Llega el hambre, llegan las enfermedades. Dice, ¿la gente no es consciente de ello? Dice, porque yo llevo años divulgándolo. Dice, y aún así, todavía parece que no cala en determinados gobiernos o en determinadas sociedades. Y en eso estamos. Para mí,
La doctora Mendizábal fue una persona vocacional, positiva, decidida, íntegra y sobre todo vitalista. Impulsó la carrera de muchos jóvenes investigadores en el CIEMAT. Les dedicaba tiempo. Llamaba al investigador que se estaba formando y a sus directores de tesis. Y si ella no lo veía bien, ponía firma al director de tesis. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Pero si veía que el doctorando no iba por donde debía, también le ponía firme. Era temida y querida muchas veces, pero era justa. Y eso sí que es importante. Y luego animó a las investigadoras, como he comentado antes, a aceptar retos. Decir, ahora tenéis la oportunidad, ahora se os empieza a valorar, ahora se os valora, a por ello. Eso para mí también fue muy bonito. Estaba muy comprometida con el medio ambiente, con la sociedad, y fue una luchadora por dejar un planeta mejor, una sociedad mejor. Y eso yo creo que se lo debemos agradecer todos. Y yo lo que quería decir es que fue muy generosa compartiendo su experiencia y su conocimiento. Y su tiempo. Porque ella, cuando estaba en una reunión, la reunión se terminaba cuando se terminaba de conseguir el objetivo de la reunión. Bueno, pues solo quiero decir que gracias por tanto, Teresa. Tiene la palabra Antonio Núñez, embajador de España y vicepresidente del Seminario Pensamiento y Ciencia Contemporáneos. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, amigos, amigas, familiares, amigos de Teresa. En primer lugar, mi agradecimiento por esta excelente iniciativa que ha convocado aquí este merecido homenaje a Teresa y decir con qué agradecimiento y con qué emoción nos unimos a él. Han sido, como ustedes han visto, varias las personas y las instituciones que me han precedido. Y es que, claro, Teresa era una mujer muy polifacética. Y no solamente era polifacética, es que se enganchaba a todo aquello que le interesaba y eran muchos sus intereses. De modo, era una constelación de cosas y nada quería escapar y eso hace, bueno, seguramente podríamos prolongar alguna más y yo, de hecho, voy a mencionar otra más. Yo conocí a Teresa en el marco de la Administración Pública, concretamente en el marco del Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes, que era una institución de la transición que presidía a Su Majestad la Reina Sofía, 5 ministros y los representantes de las federaciones de las personas y los grupos afectados. Este Real Patronato hizo 4 grandes planes, uno de prevención de la subnormalidad, del que tenemos aquí a su magnífico responsable, don Federico Mayor, otro de educación especial, otro de integración laboral y otro de asistencia a las familias. Es decir, y ahí se marcaban todos los hitos que luego han constituido las reglas fundamentales y los valores del estado del bienestar. Y ahí estaba, evidentemente, Teresa, en un puesto tan clave como ser directora general de Servicios Sociales. Un puesto en el que coincidían todas estas cosas. Su aportación fue fundamental. En un momento crítico de la transición, ella supo aportar no solamente su valía, su compromiso, sus conocimientos, y realmente para los que trabajábamos entonces en ese ámbito fue un apoyo insustituible y mi agradecimiento personal por lo que ella pudo hacer en el trabajo que a mí me concernía no lo olvidaré nunca. De modo que también quiero mencionar que también Teresa se metió en política y se metió activamente en política en un tema que le era muy grato como el tema de los servicios sociales. Y me he permitido recordar mi primer conocimiento de Teresa para añadir este homenaje precisamente de que también Teresa estaba en los temas de la administración y en los temas políticos y en los temas públicos. Y fue precisamente esa relación personal con ella desde tantos años la que cuando yo me jubilé me incitó a que me uniera a esa otra actividad que cuando ya tenía pocas cosas que hacer, pues montó un magnífico ciclo de seminarios permanentes
de pensamiento y ciencia contemporáneos. Entonces, bueno, esta es la tarea a la que me asoció y en la que hoy represento a este grupo, ¿no? Y, bueno, Teresa accedió a este ciclo de seminarios, que ya venía de entonces, de hace años, en el 2013. De modo que en esta casi década, pues lo que ha dado tiempo a hacer ni más ni menos que 50 seminarios, de los cuales ha habido 160 ponencias y 145 ponentes. Como ven, pues casi nada en el tiempo que le quedaba libre, ¿no? Pero, sobre todo, más que el número, lo que importa, lo relevante es la amplitud y la dimensión del esfuerzo, porque no hubo tecla que no tocara. Religión, cultura, investigación, arte, historia, geografía, arqueología, política, sociología, seguridad, relaciones internacionales, física, química, medicina, economía, finanzas, industria, energía, ecología, y pongo puntos suspensivos porque podría seguir con el tema bastante rato. Y me he permitido, espero no fatigarles demasiado, darle dos decenas de títulos, confieso y garantizo que al azar, los he ido cogiendo al azar, para que ustedes puedan ver e ilustrar la rica diversidad que fue capaz de introducir en estos seminarios doña Teresa Mendizábal. Les leo, si ustedes tienen un poquito de paciencia, seré breve. Al azar. Laicismo y neutralidad estatal. La religión en un mundo secularizado. Contextualización de la leyenda negra. El legado de Cervantes tras 400 años de su muerte. Cooperación científica en la Antártida versus confrontación política en el Ártico. Misiones arqueológicas de España en el mundo. Crisis democrática y populismos. La familia ante la crisis de nuestro tiempo. Ciberespacio. Seguridad política, económica y social en un mundo global. Trump y el orden mundial, y el desorden mundial. 4 países clave en el tablero de Oriente Medio. El impacto social, automación, robotización, atracción de los imanes, el impacto social de los avances científico-tecnológicos, hacia un transhumanismo sostenible, biomateriales, nanomedicina, medicina prospectiva, la lucha contra las enfermedades ligadas a la pobreza. La perspectiva de nuevas vacunas, antes de la pandemia. Globalización económica y regionalización geográfica, amenazas al sistema internacional de pagos, nuevos materiales industriales avanzados, geoestrategia de la energía, el cuadrilátero de la sostenibilidad, naturaleza, economía, seguridad energética, bienestar humano. Estas son, repito, al azar, algunas decenas de los más de 160 ponencias a las que se abordó y atacó Teresa Mendizábal. Y permítame referirme muy brevemente a la calidad de los 145 ponentes. No los escogía de la esquina. Académicos de la lengua, de jurisprudencia y legislación, de ciencias morales y políticas, de medicina, investigadores del CSIC, del Instituto Elcano, miembros del Club de Roma, de fundaciones públicas y privadas, españolas y extranjeras, funcionarios internacionales, embajadores, generales, altos cargos de la Administración, diputados, senadores, célebres escritores, prestigiosos periodistas. A todos ellos hay que atribuir la excelencia de estos seminarios. La excelencia de estos seminarios. Y no ha sido ajeno a esta excelencia, como solía repetir Teresa, la constante participación de Su Majestad la Reina en todos y cada uno de estos seminarios. Su participación exigía a Teresa procurar la excelencia que siempre conseguía. Sin embargo, no fue mérito menor de Teresa haber logrado todo esto sin subvenciones públicas y sin apenas algún generoso patrocinio privado. Y si está aquí presente, se lo agradezco. Supliendo la carencia de los recursos con su indomable esfuerzo personal, apoyándose en la inestimable ayuda de 2 personas del Club de Roma, Charo y Óscar, aquí presentes, a los que les reitero, en nombre de Teresa, todo el cariño que les tenía y nosotros nuestro agradecimiento sin par. Muchas gracias, señor presidente del Club de Roma, por esta iniciativa. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy recordando a Teresa y a todos nosotros la gran satisfacción de haber conocido, haber trabajado con ella y saber que su imagen, su esfuerzo
y el legado que nos ha dejado nos guía y yo creo que nos seguirá guiando durante mucho tiempo. Muchas gracias. Íñigo Navarro Mendizábal, profesor ordinario de la Universidad Pontificia de Comillas, y es un alto representante de la familia y creo que es un gran profesor en ICADE, entre otras cosas. Muchísimas gracias, presidente. Lo primero que quiero hacer es pediros disculpas en nombre de mi padre, que no ha podido venir, que le habría encantado estar aquí con nosotros. Y me han dicho que hable en nombre de la familia, en representación de la familia, pero teniendo en cuenta que los amigos son los hermanos que se eligen, vosotros todos sois familia, porque sois todos hermanos y hermanas de mi madre, porque mi madre os eligió en su amistad. Y también muchas otras personas que nos han ido llamando estos días diciendo que no podían venir hoy y que también forman parte de esa familia, una familia de verdad extensa y que yo os considero familia mía. Estos días he entendido el poema de Miguel Hernández cuando dice aquello: se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Porque mi madre se nos ha ido como del rayo. Estaba enferma, pero ha sido del rayo, ha sido de pronto. Y eso ha sido un golpe duro. Y además el poeta dice con quien tanto quería, y no dice a quien tanto quería. Y con mi madre, todos vosotros queríais hacer cosas. Todos queríamos hacer cosas. No era solo ya que la quisiéramos a ella, era con ella, era su inmensa actividad. Porque es que en las diversas categorías que existen de la amistad, que Aristóteles las trata, mi madre siempre fue partidaria o siempre cultivó la amistad en la actividad. Mi madre no era tanto de la amistad por afinidad, que está bien, pero sus amigos no eran necesariamente afines a ella. Es más, tenía muchos amigos que no tenían nada que ver con ella. En cambio, sí que trabajaban con ella, sí que tenían actividad. Y por eso yo sé que es más dolorosa la ausencia, porque es una ausencia de una persona con la que querías hacer cosas. Entonces ya no tienes con quién hacerlas. Y por eso he sentido vuestra pena, igual que he sentido la mía. Ha sido una pena muy compartida por toda esta familia extensa. Y después de este, como decía también Miguel, el manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal que te ha derribado, después de sentir aquello que era verdad, lo de que por doler me duele hasta el aliento, después de haberlo sentido de verdad, quise hacer un poco de silencio para intentar ver a mi madre. Y me di cuenta de su inmensa vitalidad, de su inmensa alegría, de su capacidad de conexión, y me di cuenta de una faceta que es la que me corresponde a mí, que es contaros para complementar el retrato. Es que fue una magnífica madre. Fue una madre maravillosa. Fue una madre, sabéis vosotros que con una madre siempre somos niños, incluso los más mayores de aquí. Con una madre eres un niño, te conviertes en un niño, con un padre también, pero no tanto. Es con una madre con quien te vuelves siempre un niño. Es una madre que nos dio amor incondicional. Una madre que mientras estaba trabajando en el CSIC, en el CIEMAT, en el CDP, nosotros estábamos dándole guerra en casa, que no le dimos mucha, pero alguna guerra ya le dimos. Es una madre que ante los golpes que la vida nos fue dando a todos, porque a estas alturas de la película todos sabéis que todos estamos algo rotos, que a todos alguna vez nos han dado un golpe muy fuerte, mi madre siempre estaba ahí. Cuando discutíamos con todo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con mi padre, mi madre estaba ahí. Mi madre, además, era una madre que era una trabajadora brillante. Y esto es importante también recordar que mi padre siempre la ha secundado, en tiempos en los cuales no debió ser tan fácil. Y mi padre siempre estuvo detrás y estuvo y está tremendamente orgulloso de su actividad. Unos hijos que también, con una madre trabajadora, estábamos tremendamente orgullosos. Éramos unos hijos que fardábamos, que se decía entonces, fardábamos de nuestra madre. Nunca notamos una ausencia. En aquella época
no todas las mujeres trabajaban. Y había, incluso había quien decía cosas propias de un pensamiento cuasi neandertal. De hecho, yo tengo un suspenso en Derecho Romano, el único suspenso que tengo en la carrera, por cierto, es un parcial de un profesor al cual le tuve que explicar en público que las mujeres que trabajan no eran lo que él había dicho que eran. Se lo hice con toda la educación, me suspendió y fue para mí un título nobiliario. Me suspendió el neandertal. Tan a gusto me quedé. Fuera de eso, no nos ha pasado nada. Somos 3 hijos que hemos salido perfectamente y orgullosísimos de mi madre. Mi madre, que además fue madre y abuela, fue una intelectual. Fue una intelectual, como habéis mencionado, como ha dicho el embajador Antonio, que supo generar a su alrededor grupos de intelectuales que reflexionaban y actuaban. Y esos grupos de intelectuales que reflexionaban y actuaban erais vosotros. Y era una intelectual 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Es decir, era todo el rato. En casa hemos hablado del Club de Roma, de los ecosistemas, de la situación de la mujer, de las nuevas tendencias en pensamiento y en ciencia para desayunar, para tomar el aperitivo y para cenar. Nuestras mujeres, sus hijas, porque como mi madre solo tuvo 3 hijos, a las mujeres de los hijos las llamaba sus hijas, se quedaron al principio un poco sorprendidas la primera vez que entraron y vieron que el tema de conversación podía ser perfectamente qué piensas tú sobre la crisis global que está ocurriendo y que siempre se hablaba de estos temas. Después descubrieron que además había un inmenso cariño y fue una abuela súper divertida. Imaginadla en la cocina, una cocina normal, de un piso normal, está preparando un sándwich para uno de sus nietos y mientras está hablando de los ecosistemas de las encinas, mientras está hablando de la radiación en Palomares, de la desertificación, de los problemas globales y de los de España. Es que una científica del CSIC te enseñe a sumar y te enseñe a hacer las restas con llevada, eso es una cosa que no es tan normal. Y en casa terminó siendo lo normal. Los nietos se creían que su majestad la reina Sofía venía a tomar café todos los días en casa. Además, a veces sonaba el timbre y decía, ten cuidado que igual es la reina, porque hablaba tanto de ella que se creían que era de una cotidianidad diaria. Espero que esto os ayude, estos datos de madre y abuela, os ayude para complementar el retrato que tan brillantemente habéis hecho. De verdad, muchas gracias. Es verdad que también descubrimos y redescubrimos su testimonio vital, que fue un documento que ella hizo en vida, y además en vida, es decir, no en contemplación de la muerte. O sea, no pensaba morirse ni de broma. Le encargaron que escribiera un testimonio vital y lo escribió. Pero no tenía idea, es decir, que no fue una cosa que dijera esto para la posteridad, en absoluto. Y lo dividió en qué es lo que hizo, cómo lo había hecho y por qué lo había hecho. En qué es lo que hizo, esto es todo lo que ya se ha visto. En cómo es lo que hizo, es verdad que ella habló muchas veces de tejer redes y formar parte de redes, en la familia, en la militancia política, en la ciencia, en FEDEPE, en el Club Español, en el capítulo español del Club de Roma, en el seminario de pensamiento y ciencia contemporánea. Fijaros que aquí también consiguió enredar a Su Majestad la Reina Sofía con muchos de los mejores intelectuales, pensadores y científicos de España, y no solo de España, y les enredó a unos con otros, que no es poca cosa y no ha sido poco importante este enredo. Su Majestad se dejó, todo hay que decirlo, es decir, que esto no fue que la engatusara, se dejó perfectamente, pero este enredo ha tenido tremendos éxitos luego en otros campos. También hablaba de su ilusión en todos los proyectos. Mi madre siempre ponía toda la carne en el asador. Mi madre estaba comprometida hasta mancharse, que decía el poeta Gabriel Celaya, el poeta vasco Gabriel Celaya. Siempre se comprometió hasta mancharse, en todo, se manchó, siempre. Tenía una gran tenacidad y una capacidad de organizar y de tirar de 1000 carros, de todos nosotros. Tenía una tremenda capacidad de superar fracasos. No sé si os acordáis del Partido Reformista Democrático, que fue una iniciativa en la que mi madre participó y en la que todavía tenemos algún cartel de propaganda en casa. Y dice ella
que más gente le dijo que le había votado que los votos que efectivamente tuvo en toda la Comunidad Autónoma de Madrid. Le importó, superó aquello tranquilamente. Y además siempre buscando soluciones. A mí me sorprendió siempre que, y esto lo dice ella, siempre buscando soluciones, mucho antes de que yo hubiera leído a Spinoza, ella ya me había explicado qué era la necesidad y qué era la libertad, y dónde estaba la necesidad, y cómo ante todas las cosas que son de necesidad, como Baruch de Spinoza, ni alegrarse ni entristecerse, solo comprender. Y ella, cuando le hacían la puñeta, ni alegrarse ni entristecerse, solo comprender. Y luego buscaba cuál era la rendija de libertad para empezar a hacer cosas. Y ahí era tremendamente innovadora, creativa, arriesgaba. Bueno, y todo esto, para ir acabando, todo esto es cómo hizo las cosas, tejiendo redes, con ilusión, con tenacidad, con capacidad de superar fracasos, buscando soluciones. Todo esto, ¿por qué lo hizo? Ella dice lo de, quizás en el fondo de todo, y aunque pueda parecer contradictorio, he hecho muchas cosas porque he tenido un sentimiento profundo de ser afortunada. En mi familia, en mi colegio, con mis amigos, en mi trabajo, me he sentido afortunada. Y cuando me he sentido afortunada, inmediatamente he sentido el deber de hacer algo por los demás, de ayudar, de contribuir. Ese deber de contribuir ha forjado en mí una vocación de servicio, intentando siempre y en todo momento ser útil allí donde estaba. Para mí, esta ha sido una de las grandes lecciones vitales que me he llevado de mi momento de silencio tras el fallecimiento de mi madre. Es lo que con tantos científicos podría llamar la ley de Mendizábal, o la ley de la gratitud que devuelve, o la ley del rebote. Es decir, mi madre tenía una exigencia, un deber ético que le nacía de la gratitud. Tenía una ética que le nacía de la alegría. Mi madre no tenía una ética que le nacía de un catecismo pobre y culpabilizante y aburrido. Mi madre era profundamente afortunada y entonces rebotaba. Y de ahí le rebotaba con toda la energía y toda la fuerza y se ponía a servir. Es decir, eso para mí es lo que más me ha impactado. Y eso nos lo transmitió a todos. Fijaros, pensaba yo, ¿y si la vida fuera tan sencilla como para esos momentos en los cuales tienes que aceptar un reto, buscar una solución, sea sentirte afortunado? Y en ese instante, desde ahí, salir a actuar, salir a transformar el mundo en el que vivimos y hacerlo en ayuda, o sea, unos con otros, juntándonos, tejiendo redes. En fin, solo podemos daros las gracias a todos, que habéis sentido la misma pena que nosotros, que formáis parte de nuestra familia, porque todos formamos parte de esta misma familia, que es la de la profesora Teresa Mendizábal Aracama, de mi madre. De verdad nos encantaría, y esto os lo pido también en nombre de la familia, nos encantaría poder seguir sabiendo de vosotros. Sabemos toda vuestra vida. Mi madre nos la contó. Hemos seguido todos vuestros triunfos, fracasos, éxitos. Nos gustaría, por favor, seguir sabiendo de vosotros, seguir teniendo noticia de las cosas que hacéis, por favor, mandándonos algún mensaje de vez en cuando, porque queremos seguir contando con vosotros y sabed que sois nuestra familia. Gracias a todos, gracias a mi madre por haber hecho tantas cosas, por haber sido tan amiga de tantas personas y por haber hecho todo desde la gratitud. Mamá, fuiste tan buena que lo hiciste todo encima porque te sentías afortunada. Yo, mamá, me gustaría pedirte que nosotros que somos afortunados, porque lo somos, que nos ayudes, por favor, mamá, a sentirnos afortunados, para desde ahí, como tú, con la ley del rebote, con la ley de Mendizábal, rebotar y salir a hacer este mundo un poco mejor. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad, muchas gracias de corazón. Habéis llegado tan lejos que no es fácil superar todo lo que habéis dicho, ¿no? Pero
porque el amor a los hijos y de la familia y de los grandes amigos es difícil de superarlo, ¿no? Cuando se ha vivido con una persona que yo la conocí y en lo que cabe la conocí, yo creo que muy bien. En primer lugar, quiero agradecer a todos vosotros, los que habéis venido, en este acto de reconocimiento y de homenaje a nuestra compañera, amiga Teresa. Una mujer que, como habéis dicho, fue excepcional en múltiples facetas. Tal y como acabamos de escuchar, con vuestras palabras llenas de pasión y de amor a vuestra madre, o las amigas o amigos que habéis hablado, o jefes que ella ha tenido, compañeros de trabajo, también así lo han manifestado. Ella, diré mis propias impresiones, es una persona capaz de activar todas las energías latentes de su persona. Y también a las de los demás. Me refiero a los hijos, a los nietos, a las amigas, etc. Y este es un rasgo característico de lo que es una líder. Ya lo decía Sócrates, en la mayéutica de Sócrates, sacar lo mejor de uno mismo y de los demás. Por los comentarios que yo he recibido de vosotros, sabía muy bien que ella llevaba muy bien formular las estrategias, estructurar y comunicar las tareas a realizar, cómo motivar continuamente a las personas, porque no hacía ruido, pero era súper motivadora y súper eficaz. Yo siempre digo que ni el bien hace ruido, ni el ruido hace bien. Ella consiguió, con su perseverancia, destacar en los temas profesionales, culturales y crear una gran familia. Y siempre teniendo presentes sus valores éticos, que ella no presumía de nada, pero los tenía muy profundos. No se trataba solo de planificar, organizar, dirigir o coordinar en los trabajos que se le encargaban, sino que procuraba generar el entusiasmo necesario para que todas las personas de su alrededor se sintiesen comprometidas. Y esto, como compañero simplemente del Club de Roma, lo he vivido, cómo utilizaba los momentos de discreción, no decía nada, entraba cuando tenía que entrar, siempre de una manera inteligente, porque estaba en su sangre, en sus venas. Yo creo que esta confianza que inspiraba a Teresa de una manera tan natural despertaba en todos nosotros el potencial de liderazgo que tenemos dentro. En otras palabras, ella era auténtica y simplemente se manifestaba como era, de una manera muy sencilla. Dentro del paradigma humanista, las empresas se contemplan una triple finalidad: conseguir la eficacia en el uso de los recursos y la obtención de resultados, que él lo tenía muy presente; conseguir atraer bien a los empleados o a la gente con los que ellos hablaba, no tenía enemigos; y por último, conseguir el grado, podía tener envidias, pero no enemigos, y por último, conseguir el grado de unidad necesario a través de una identificación de sus colaboradores, tanto con la empresa como con sus objetivos, que ella cuidaba con esmero, la tenía sentada al lado, me hacía siempre comentarios, todos inteligentes, sobre el Club de Roma. No quería ni que lo oyera nadie. Su ejemplaridad fue imprescindible para ganarse la autoridad y ésta se transformó de manera natural en una fuerza profunda que le llevó a conquistar el respeto de todos. Einstein decía que esto es lo que mueve al final a las personas, cuando se sienten respetadas. En su caso, se cumplía el arte de conjugar los tres niveles de objetivos, ¿no? La eficacia, la atractividad y también la unidad. O sea, todos son rasgos de liderazgo. ¿Por qué hablo de liderazgo? Porque mi madre murió en el año 1991 y yo hice un trabajo en la Real Academia sobre liderazgo y progreso económico, dedicado a mi madre. Y a mi padre, que hizo los estudios mayor, le dediqué la tesis doctoral en la universidad que hice en económicas, que era redes estratégicas
red de estrategias colectivas, un trabajo de banca que luego he aplicado, vamos. Y puedo deciros que la verdad que muchas veces cuando miraba a ella, veía a mi madre. Mi madre murió en 1901, pues veía rasgos de mi madre. Podía haber sido mi madre, ¿no? También los filósofos clásicos se ocuparon del liderazgo. Ya Platón, como principal antecedente por su concepción de los líderes de la República, fue ese mismo objeto de los literatos. Pero yo en ese trabajo que os he explicado, indagué mucho sobre los clásicos y encontré la Ilíada de Homero 8 siglos antes de Cristo, porque Platón, Aristóteles debe ser 4 siglos antes de Cristo. Pues ahí encontré los 8 criterios de un líder en esta obra, que es un tocho grande, ¿eh? Y lo he resumido en las 4 ideas básicas. La idea de la justicia y el buen criterio, en esta obra, Homero lo encarna en Agamenón. Si algún día lo leéis, Agamenón tiene metido la justicia y el buen criterio. Son 8 condiciones, ¿eh? La parte de sabiduría y don de consejo, saber y dar consejos, están en Néstor, otro personaje que sale en la obra. Y la sagacidad y la cautela en Ulises. Y el valor y la acción, lógicamente, en Aquiles, que todos conocéis. Todas estas cualidades tenía vuestra madre. En un grado más o menos de eso, pero las tenía, porque estaban en la esencia suya. Y claro, cuando hablas y conoces a una persona como ella, se confirma que en general todas estas cualidades eran ya admiradas por los griegos clásicos, aunque les faltaba una visión global que es la que tenemos en nuestro mundo. Ellos se movían en un mundo más reducido. Hoy lo que pasa en Madrid, o en Barcelona, o en un país latinoamericano, repercute en todo el mundo. Y lo estamos viviendo con la guerra actual, por ejemplo. Pero sin duda Teresa sí gozaba de esta visión. Todos podemos ser líderes, aunque no es una tarea fácil. Solo depende de nuestra voluntad de querer y agarrar a hacerlo. Y como decía los clásicos, lo que depende de nosotros es siempre alcanzable. O sea, siempre hay este reto de que podemos ser mejor de lo que somos. No nos podemos quedar, ya estamos bien aquí, ya hemos llegado, no. Por eso, en una reunión que tuve con directivos hace poco en Bilbao, y al terminar, yo veo que son tiempos de coraje estos, lo veo que es así. Y como yo he leído bastante los clásicos, guardaba una cita de Aristóteles. Aristóteles decía, si no hay coraje, no me habléis de virtudes, no puede haber virtudes. Si no hay coraje, no hay virtudes. Y luego un refrán español me ayudó a rematar esta idea mía, que era que yo tenía, que quería decir, decía, si pierdes dinero has perdido mucho. Si pierdes un amigo has perdido más. Pero si pierdes el coraje, lo has perdido todo. Y ella fue una persona de coraje hasta el final, porque también sabía morir. Y lo sabéis vosotros mejor que yo, que no estaba. También sabía morir. Bien, Teresa, tú fuiste líder y seguirás siéndolo para todos nosotros, porque estoy seguro de que vives en la eternidad. Yo, no riáis, pero yo hablo con mi madre casi todos los días, por no decir todos los días, o sea que estoy seguro que vosotros hacéis lo mismo. Gracias de nuevo, porque tú seguirás siendo para todos nosotros este modelo, ¿no? Y espero que tomando el café podamos añadir algún detalle más, menos emotivo y más simpático, pero muchas gracias por vuestra presencia.